Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast presentado y realizado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter y de mi página web Historia con Sentido. Soy Juan Carlos González y un día más encantado de poderos llevar una parte de la historia para que la conozcáis un poco más. Hoy el tema propuesto es alrededor del siglo XVI. Como habéis visto en los últimos podcasts, prácticamente alternando uno sí y uno no, os he desarrollado una serie de recorridos con los personajes de la reforma en lo que fue la península y sobre todo centrándome mucho en un personaje que me ha parecido excepcional, que es Juan de Valdés. Cuando lo he hecho ha sido primero por mi amistad con la catedral anglicana y con los miembros de la Iglesia Reformada, y en segundo lugar lo he hecho también porque me parece que es de justicia sacar en valor unos personajes que están totalmente olvidados, despreciados, yo creo que es la palabra, por la historia, y fueron personajes que intuyeron mucho lo que estaba sucediendo en aquella época en Europa y lucharon como pudieron. Muchos tuvieron que partir al exilio, otros fueron exterminados, y de aquellas historias muy pocos han sido los que han sacado, por así decirlo, una llamita para contar qué estuvo pasando en aquel tiempo. Muchos son los que me han animado a que hiciera un poco una especie de compendio de la situación del siglo XVI, por eso he llamado a este podcast alrededor del siglo XVI. Muchos me lo han pedido porque me dicen, las conferencias, aparte de las conferencias, que lo que oís en los podcasts muchas veces son las conferencias casi de una manera literal, pero no las grabo directamente donde las hacemos porque pues muchas veces o el sonido no es igual o a veces allí meto cosas, anécdotas que son más propias de los oyentes que en ese momento están conmigo, y luego lo que hago es desarrollar la conferencia, desarrollar el tema tal como lo he llevado preparado desde casa. Entonces me suelen decir, están muy bien las conferencias, qué personajes tan interesantes, pero dicen, pero es que esto es tan denso, que muchas veces que se nos escapan datos, porque claro, todos estos conceptos, humanismo, todos los renacimiento, todo esto es muy complicado. Y yo siempre suelo decir, bueno, es complicado, pero no tiene que darnos miedo. A veces la historia nos asusta antes de que empezamos a verla. Vemos un libro gordo y ese libro no me lo abro yo por nada del mundo, que fíjate, yo prefiero estar como estoy. Pero no, el conocer la historia nos hace abrirnos a todo lo que son las situaciones que vivimos cada día y podemos juzgarlas desde una perspectiva y desde un saber que es lo que verdaderamente nos aporta la cultura. La cultura no es solo hacerse un selfie con un palo y con el móvil y tener detrás, una ruina romana, o tener un monumento histórico, o tener un castillo, un palacio, no. Es saber qué hay detrás, porque hoy en día sí que podemos llegar prácticamente a sitios totalmente insospechados, pero hay mucha gente que llega y no sabe lo que es. Bueno, parece una cosa bonita, se hace un selfie y sale detrás todo muy maravilloso, pero no sabe lo que tiene detrás. Todo esto lo ve, aparte de que se ve mucho aquí en Madrid, pero claro, en Madrid se ve a pequeña escala, porque no todo son construcciones históricas. Pero, por ejemplo, cuando uno va a Florencia o va a Venecia es locura, porque claro, hay tanto. Imaginaos si hay 130 palacios solo en uno de los canales de Venecia, pues como te quieres hacer una foto cada vez que estás pasando con el barquito, con el palacio que tienes detrás, pues al final ya no sabes ni lo que has visto. Pero bueno, eso es para otra cosa. Vamos a arrancar un poco con todo lo que es. Primero os voy a intentar explicaros
¿Por qué pasan? ¿Por qué acontecen todas estas historias? Cuando hablamos del siglo XVI hablamos de 1500, para algunos que no tengan grandes conceptos históricos, estamos hablando de ahí para adelante, de 1500 hacia 1600. Esa es la época del Renacimiento, que empieza antes, pero tampoco del Renacimiento y del humanismo, pero tampoco hay unas fechas precisas para poder apuntalar cuándo son los inicios de estos posemientos y de estos movimientos. Entonces, lo que vamos a recurrir es al final de la Edad Media. ¿Cuándo acaba la Edad Media? Pues yo siempre me pongo la fecha aproximada de 1440, que es cuando se desarrolla la imprenta. Hasta entonces los conocimientos siempre han tenido que ser unos conocimientos manuscritos, de un saber que se pasaba a otro, el otro copiaba el libro, pero bueno, copiaba uno o hacían una o dos copias y era el original que se había hecho más dos copias, eso no le llegaba a nadie. Entonces cuando llega la imprenta, se desarrolla a partir de 1440, se dan cuenta que en una semana o en 2 semanas o en un mes, estos iban muy lentos, pero pueden hacer miles de libros. Y entonces cualquier cosa que se piense ya está funcionando de una manera muy distinta. Ya llega a muchas más personas. Y esos pensamientos, esas conciencias, ya no son una cosa que sea oral, sino que al ser escrita y extendida, pues empapa, por decirlo de alguna manera, todo lo que es el continente europeo. A la península de Segovia llega alrededor de 1470 la primera imprenta, y desde ahí se va desarrollando con gran rapidez. A nosotros nos viene de Alemania, pero vía Italia. Italia también fue, sobre todo con los centros de Florencia y de Venecia, fue donde se produjo una eclosión de la imprenta impresionante. Incluso Francia le llegan todo lo que es las máquinas de imprimir y todas estas cosas le llegan más tarde incluso que a nosotros, y ahí siguen nutriéndose, y a Inglaterra también, y ahí siguen nutriéndose de la producción de imprenta, de impresión que se está haciendo en Italia. Llega también un momento en que las personas desde la cultura, desde el humanismo, desde Erasmo de Rotterdam, que ya estamos rodeando lo que es el principio, empieza a entender lo que es la Biblia, la fe, su conocimiento de una manera muy distinta. Hasta entonces, al final de la Edad Media, todo ha sido una época oscurantista. Dios está con un palo en el cielo esperándote detrás de una puerta, y cuando subes allí, ¡pamba!, palo y para abajo, al infierno, porque eres malo, porque te vas a comer, es un ser pecaminoso. Todo este mundo oscurantista que se ha mantenido en la Edad Media se traspasaba también a lo que era la pintura, a lo que era el arte, que era casi un todo catequético, pero muchas veces un todo catequético que tenía un final siempre de condenación y del alma condenada y en el fuego eterno y en todas estas cosas. También de alguna manera es lo que relata la Divina Comedia cuando habla del infierno y de todas estas cosas dentro de un estilo poético, aunque ya hay un paso hacia lo que es la nueva mentalidad. El humanismo tiene una vertiente filosófica que afecta a la fe, porque a partir de hoy llega un momento en que ya se empieza a entender que, bueno, si Dios ha hecho al hombre a su imagen y semejanza, ¿por qué el hombre es malo? Si hubiera sido malo, lo hubiera hecho un camello o un dromedario, y lo ha hecho un hombre, y como tal tenemos que reencontrarnos con lo que es esta persona. Y ese reencuentro en el arte tiene el recordar a todo lo que había sido no voy a decir el deizar, el haber hecho Dios al hombre, que había pasado mucho en lo que era la época romana y griega, en la cual se habían hecho muchas estatuas y muchas representaciones tanto de los dioses del Olimpo como de los personajes del Círculo del Olimpo, como de los emperadores romanos, que al final acabaron haciéndose dioses, porque todo eso durante la Edad Media se había obviado y se había ocultado. En lo que era la pintura, y sobre todo también por cierta influencia del cristianismo,
los cristianos huyeron durante muchos siglos de lo que era la pintura y la representación de Dios. En primer lugar, porque venían de una mentalidad judía, donde el Dios nunca podía ser representado. Segundo, por una cuestión de seguridad. Ningún cristiano podía hacer un símbolo externo que lo identificara y le llevara a prisión. Había que mantener una clandestinidad. ¿Os acordáis de estas escenas que dibujaban medio pez? Era un poco la contraseña. Dibujabas en el suelo con un palo medio pez y el que por ejemplo, la cabeza del pez, y el que sabía que era cristiano como tú, pues terminaba haciendo el remate de la cola y luego le pintaba como unas escamitas. Ahí se acababa lo que era, salvo algunas representaciones en las catacumbas de cosas muy silentes, muy en silencio. El arte se acababa prácticamente en lo que era eso. Por una parte, ya os digo, la influencia de la tradición judía, y por otra parte, lo que era la seguridad. Ya cuando llega el románico y el gótico, se va haciendo lo que se diría una representación en el arte. El arte se queda prácticamente en el tema religioso. Hay muy pocos retratos, muy pocas figuraciones reales, sino que lo que se hace pues es catequizar. Si han quemado un santo en una parrilla, pues hacen el dibujo de un señor en una parrilla que le están dando la vuelta como si fueran unas sardinas. Pues así era como lo representaban. Pero con esta mentalidad de que el hombre no es tan malo como nos había contado el medievo y como nos había contado la Edad Media, viene lo que es la filosofía pura y puramente dicha del humanismo. Y en el arte llega el Renacimiento con lo que son los finales del siglo XV y principios del siglo XVI, lo cual hace que todo explote de una manera radical, bellísima. Yo creo que el cambio, aquella aparición de la imprenta y todo lo que fue el humanismo y el Renacimiento, solo tiene parangón, creo, igual me equivoco, en todo lo que ha sido la revolución tecnológica que hemos vivido nosotros, que hayamos pasado de un teléfono con cable que había que echar monedas. Yo, que soy de los años 60, en las casas no había teléfono, había un teléfono en el bar que había debajo, y allí, si había alguna cosa, se había muerto alguien, llamaban al bar y la señora por la escalera nos gritaba: del tercero, que baje aquí el teléfono, que no sé quién dicen que se ha muerto. Así funcionábamos, o sea, venimos casi del tantán. Y claro, luego llega el que ahora tengamos un teléfono móvil y apretemos un botón y estemos hablando con una persona que está en Nueva Zelanda, que te está viendo en el mismo minuto, en directo, podamos hablar de cualquier cosa, tengamos una capacidad de acceso a todo lo que es el conocimiento importante. Ojo, que hay muchas veces que a mí me suele sonrojar cuando dicen que esta es la generación mejor formada. No, de eso nada. Yo esto lo puedo defender hasta que me quede la última gota de sangre, porque esta es la generación que mejor acceso tiene a la información. El que uno acceda a la información no quiere decir que sea el mejor formado. Tiene posibilidades de formación, pero la formación creo yo que es otra cosa. Y hay muchos que podrán ser muy técnicos, saber de muchas máquinas, pero muchas veces yo me recorro exposiciones y me recorro movimientos y estoy solo o estoy con 2 o 3, y son cosas magníficas. Si fuéramos la generación mejor formada, eso tenía que estar lleno. O sea que eso también tenemos un poco de leyenda, que se crean padres y se crean sociólogos y se crean grandes educadores para defender muchas veces entelequias. ¿Qué está pasando en el siglo XVI? Ha llegado la invención de la imprenta, ha llegado el humanismo, ha llegado el Renacimiento, y se empiezan a producir unos grandes viajes que se cuentan, porque tenéis que tener en cuenta que los grandes viajes que habían sido los anteriores habían sido relatados y escritos a mano. Los 2 gran viajes que se hacen a Oriente, de los que se tiene ya una información concisa, es el viaje de Marco Polo, que va ya al extremísimo Oriente, y el de Ruy González de Clavijo, que era otro que va a recorrer parte de lo que es la ruta de la seda y va a andar por esos países que son todos de nombre igual: Azerbaiyán, Uzbekistán, todos esos sitios que solo uno de los oyentes sí que se los conoce todos, porque hay muchos que hablan, que han estado el otro día me decía una amiga de mi mujer que había estado
103 países, y decía yo, bueno, bien, son 103 países, probablemente los hayas estado, pero no creo que el deber que tengamos que hacer tampoco mucha estadística de las cosas. Pero no pasa nada, habrá estado en 103 países y habrá sido muy feliz. También tengo yo el problema de que en los alrededores de mi pueblo se hace una cuántica, entonces la gente le encanta tener un plano, un planisferio allí colocado y va colocando banderitas o raya de color todo lo que ha recorrido. Lo importante es enterarse de lo que has conocido, ¿eh? No es ver muchos sitios, porque uno puede ver muchísimos sitios y no enterarse de nada. Pero eso es otro asunto, el tema este famoso de yo soy viajero, yo soy turista, esas cosas son también muy variopintas para la discusión, pero bueno, los podcasts están también para eso. ¿Qué pasa? Los grandes viajes y los grandes descubrimientos. 1492 marca el descubrimiento de lo que es el Nuevo Mundo, de lo que es América, y este hecho, el de 1492, lo tenemos absolutamente informado y detallado. Y hay otro viaje que es tan importante o más cuando los portugueses dan la vuelta en 1498 por debajo de lo que es Sudáfrica y llegan a la India. Eso fue, por ejemplo, para Venecia, fue la hecatombe, porque sabéis que, bueno, si lo sabéis, os lo relato un poco, Venecia era la gran exportadora, la gran representante con todo lo que era el mundo oriental. A Venecia están llegando todo lo que son las especies que se emplean sobre todo para sazonar y para conservar los alimentos, porque hasta entonces solo se hacía con sal, se metía en salmuera, la gente ya del tocino en sal estaba ya como muy harta, querían el pimentón y todas estas, la pimienta, todo esto que conservaba, que no le picaran las moscas y que tenía todo ese sabor tan delicioso. Entonces eso era una cosa increíble. Claro, luego también en nuestros países del Mediterráneo hacía mucho calor en el verano, entonces a la gente le gustaba la seda que venía del otro lado, la ruta de la seda. Los venecianos se movían muy bien porque tenéis que tener en cuenta que el Imperio Otomano estaba detrás de una ligerísima franja que ocupaba Venecia en todo lo que era la costa de lo que antiguamente era Yugoslavia, de Croacia, de Serbia, de Albania, todo eso. Ahí había unas ciudades costeras que defendían de alguna manera que el Imperio Otomano, que los musulmanes se desembarcaran en Italia en una mañana. Pero claro, esa proximidad también era una proximidad comercial. Entonces había muchos turcos que eran asentadores de productos de la República Veneciana. Y entonces todo lo que venía de la India y de todos estos sitios se articulaba alrededor de Venecia. Os he dicho por el calor, la seda. La seda era una cosa exótica, la gente con mucho calor, ponerse una capa o unos jubones de seda, pues era lo más fresco y lo más agradable que pudiera encontrar. Pero claro, llegan los portugueses, como os digo, dando la vuelta por debajo del Cabo de Buena Esperanza, llegan a Portugal y claro, se encuentran allí con unos turcos, esos turcos que eran los que ya estaban comerciando allí, que se sabrán italiano, y entonces enseguida mandan una carta y dicen, aquí han aparecido los portugueses con los barcos y que van a montar aquí una factoría, como decían entonces, que van a montar aquí una factoría para poder comerciar desde aquí con su país, dando la vuelta por todo lo que es África. Entonces, claro, los venecianos fue la crisis esta de 1498 a 1500 en Venecia, fue igual que Venecia era como si, imaginaros que es como si fuera Wall Street ahora. Pues la caída de Wall Street de la crisis de los años 20 en Nueva York fue equiparable a lo que en el año 1498 le sucede a Venecia. Aquello hubo suicidios, hubo de todo, fueron todos allí corriendo donde el dogo de decir, pero ¿qué le hemos hecho a Dios? Que nosotros que no hemos hecho más que hacerle iglesias y traer aquí santos. Y digo, a mí no me pidáis cuentas de Dios, ir al lado donde está el patriarca, y fue todo el pueblo allí, llevaron todas las reliquias, porque había repetidas también, había veces que había 3 bazos de un santo y se sonrojaban un poco, no, la historia nos lo sonroja un poco, ¿no? Juntaron allí en la Basílica de San Marcos todas las reliquias, el cuerpo de San Zacarías, el de San Simeón, tenían allí
Estos guardados todos los pasean ahí y clamaron a Dios diciendo, pero ¿qué te hemos hecho? ¿Qué te hemos hecho para que no hemos hecho más que creer y tener fe para que tú nos condenes ahora con estos portugueses? Nos van a quitar el pan de la boca de los venecianos. En fin, fue una cosa increíble. Y a partir de ahí también se produce, claro, indudablemente el declive veneciano. Luego el tercer gran viaje es el que va entre 1519 y 1521, que es la vuelta al mundo que dan Magallanes y Juan Sebastián del Cano, dando la vuelta por debajo de lo que es todo lo que es el sur de América, pasando por lo que son ahora el estrecho de Magallanes, que está ahí entre Chile y Argentina, luego pasaron por las Filipinas, todo ese gran, enorme periplo que hacen hasta aparecer, habiendo salido a terminar su recorrido en Sanlúcar de Barrameda. Entonces, claro, ya con esto ya sabe ya claramente que la Tierra era redonda. Se sabía hace mucho tiempo antes. La Iglesia todavía lo mantendrá casi 100, no llegará a 100 años, pero bastantes años después todavía sigue manteniendo con la condena de Galileo que de la Tierra redonda nada, que es una Tierra plana y que como tal hay que creerla. Coincide en todo esto con el desarrollo de los yo denominaría de los tres grandes reinos. Se produce la unificación peninsular con la conquista del reino nazarí de Granada, cosa no fácil, o sea, nos parece que esto fue, bueno, al final esto... No, imaginaros cuál era la presencia todavía de los moriscos en lo que era la península y sobre todo en lo que habían sido los antiguos territorios del reino nazarí, que la presencia de los moriscos se prolonga hasta 1609-1613, 100 años después, una presencia importante. Y siempre los reyes castellanos y aragoneses en aquel tiempo, en los primeros años, siempre tenían el terror, la obsesión de que desde Berbería, desde la zona de Argel, desde la zona de Túnez, un día se produjera un gran desembarco de tropas berberiscas y que se recuperara otra vez el reino nazarí de Granada. Ya no con los nazaríes, sino como una especie de pequeño sultanato unido a lo que era el gran imperio otomano. O sea, que hubiera sido una prolongación de lo que era la Berbería, que se llamaba toda la zona de Orán y Bujía. Por eso el interés que tuvo Carlos V en abrir esas bases para protegerse de alguna manera, y por eso se produjo la conquista de Orán, la conquista de Argel, la conquista de Bujía y el asentamiento de allí de tropas de nuestro país durante bastantes años. Todo esto sigue ya con la llegada de Carlos V, luego con su hijo Felipe II, donde se va desarrollando el imperio, pero el imperio ya está teniendo la dificultad de una realidad que nunca había contemplado Carlos I de España y V de Alemania cuando se hace con el poder, que es el problema de las religiones. Nunca pensaba que un número importante de sus príncipes electores, de los que controlaban la territorialidad alemana, se iban a pasar al luteranismo. Esto ni lo soñaba de alguna manera. Los dos grandes centros que se estaban enfrentando en lo que era el territorio continental europeo estaban siendo, por una parte, el reino hispánico, ya la fusión de Castilla y de Aragón. En un primer momento el que se enfrentaba verdaderamente a Francia, estamos hablando de la lucha de Castilla y Aragón con Francia, el que se enfrentó fuertemente en los primeros momentos en su expansión era Aragón, por proximidad, por Cataluña entraban dentro de lo que era el reinado francés. Entonces ya surgen unas luchas muy fuertes por el control, sobre todo de Italia, entre Francia y entre España. A un lado está quedando Inglaterra, que muchas veces también entra dentro de lo que es Francia, porque hay que tener en cuenta que una parte de zonas francesas han sido muchas veces inglesas también. Y esto hace que los equilibrios de los reinos se estén formando entre lo que es el gran imperio gobernado de alguna manera con sus
con sus satélites, por decirlo de alguna manera, con los que eran sus virreyes, por decirlo de alguna manera, no por hecho, en Flandes, en lo que era el reino después de Hungría. Y él lleva más o menos el control en un primer momento de lo que es la parte de Alemania, no de toda, porque los príncipes electores ya habían generado una especie como de realidad jurídica y de realidad, sobre todo al tener una religión que ya es diferente, que es el protestantismo, pues prácticamente se produce una ruptura. No una ruptura de facto, pero sí de jure, sí de derecho en muchos aspectos. Italia está siendo siempre un marco de peleas, de guerras entre las dos distintas facciones. Los papas a veces se apoyan muchas veces en Francia para expulsar a los castellanos, porque España ya está teniendo todo lo que es el sur, todo lo que es Nápoles, todo lo que es Sicilia, eso lo tiene controlado, y entonces eso le produce una profunda molestia a los italianos, que quieren que toda esa parte del sur de la península italiana no sea de los españoles. Entonces muchas veces el territorio italiano es un territorio de luchas, por eso muchas veces a lo largo de las historias que hemos estado viendo, viene el emperador, conquista una zona, entran los franceses por otra, Venecia salía con unos en contra de los españoles, Nápoles ataca al Papa porque el Papa ha apoyado. Entonces estamos en todo está cambiando el tablero prácticamente a lo largo de todo lo que es este siglo. Los cambios se habían producido ya, os cito las fechas de la muerte de Isabel la Católica en 1504 y de Fernando el Católico en 1506, la expulsión de los moriscos, como os he dicho, en 1609 a 1613, y el desarrollo de todas estas batallas y de todas estas luchas va evolucionando en todo lo que es el continente europeo, hasta producirse dos hitos que yo creo que son los más vitales. En primer lugar, la batalla de Lepanto en el año 1572, cuando ya está Felipe II gobernando lo que era el imperio, se produce la batalla de Lepanto, que supone el fin más que el fin de la hegemonía, porque en la realidad de luchas de las armadas, de las marinas cristiana y otomana, estaba muy equilibrada, muy pareja. Eran grandes armadas, tenían poder militar importante para asaltar cualquier puerto, cualquier isla, sitiarla y hacerse con ella. Entonces las fuerzas estaban bastante parejas. No podemos pensar que había tampoco un control otomano de todo lo que... Pero claro, había que quitarle la posibilidad que uno creciera más que el otro. Entonces los otomanos querían quitar el poder a todo lo que eran los reinos cristianos del Mediterráneo, y los cristianos querían quitarles el poder, indudablemente, a los otomanos. Entonces la batalla de Lepanto ya pone fin a la supremacía, vuelvo a repetir, al intento de supremacía del Imperio Otomano con sus armadas, y ya se quedan los reinos cristianos, se quedan con un poderío bastante importante. También hay que tener en cuenta que esto era una cosa como os he dicho, muy importante, porque siempre lo que había sido la fusión de Castilla y de Aragón con el Reino de Granada, siempre estaban muy temerosos de que un día pudieran llegar grandes cantidades del Imperio Otomano y desembarcar. Como os he dicho, montaron una especie como de torretas de señalización desde Ayamonte, desde el sur de la península hasta prácticamente Alicante, para defender toda la costa, hacer con hogueras y con espejos y con todo señales por si acaso alguna vez se producía ese embate. Y la otra gran cuestión es la derrota que sufre Felipe II con la Armada Invencible, que es cuando ya Inglaterra se yergue como poder, también como poder de los mares, como poder, al ser una pérdida tan importante para lo que eran los navíos peninsulares, pues se convierte en un elemento hegemónico en los mares, y es lo que le da ya la libertad para poder
en realizar conquistas y asentamientos en lo que es el norte de América, por encima de la zona de influencia sur, que era la parte que tenía controlada España. También esta debilidad luego le hará que al siglo siguiente los franceses, los holandeses vayan introduciéndose en todas estas zonas, algunos a veces enfrentados a Inglaterra, otras veces aliados a Inglaterra. Empiezan a aparecer los corsarios, que es un fenómeno también muy francés y muy inglés, de contratados por los reinos para saquear todo lo que eran las ciudades y los puertos y los convoys de oro que hacían de América hacia los reinos, hacia el reino de España, y entonces eso creó una situación también muy pues como muy real y muy distinta, ¿no?, a lo que había sido. Tenéis que tener en cuenta que hasta el año 1492 nadie sabía ni del oro que había allí, ni de los territorios que había allí, ni de las conquistas que habían allí. Probablemente escoceses, vikingos, vascos sí que habían ido hasta Terranova por los enterramientos que han aparecido allí, pero era una cosa que era, aquello es un confín donde vamos a por bacalao y a por salmón, que no es una manera de hablar, lo dirá, normalmente iban a por ballenas, que era lo que más unos peces de esos tamaños eran lo que verdaderamente, y de las grasas y todo, lo que les convenía como acción pesquera. Pero claro, todo aquello estaba todo absolutamente por hacer, por descubrir, por colonizar, y de alguna manera también por machacar, porque ahí también se machacó mucho. ¿Qué está pasando? Ya estamos viendo invención de la imprenta, humanismo, renacimiento, grandes viajes y descubrimientos y posicionamiento de los distintos reinos ante la realidad nueva que ha supuesto la realidad de la Reforma. La realidad de la Reforma en Alemania trae también un cambio, y ese cambio es el que nos prepara la situación de que haya una serie de personajes, muy pocos en la península, que se sumen a lo que son esas nuevas ideas. Los dos grandes centros donde se concitan las ideas reformadas son Sevilla y Valladolid. Valladolid lo estudiaré de una manera distinta más adelante, porque me he centrado más en lo que fue Sevilla y en lo que fue los personajes que hicieron la primera Biblia reformada. En Sevilla, como os acordáis, había habido dos personajes que eran de los más brillantes, Juan Egidio y Constantino Ponce de la Fuente, que eran los que se habían convertido de alguna manera a las ideas reformadas. Ambos habían sido magistrales de la Catedral de Sevilla. La Catedral de Sevilla era la cosa más excepcional y más espectacular que había. Sabéis que ha sido durante muchos años el tercer templo, primero el Vaticano, segundo San Paul en Londres, y tercero iba la Catedral de Sevilla. Estamos hablando de iconos del arte y de iconos de la humanidad. Entonces, el que uno predicara allí, lo hiciera bien y tuviera cientos de seguidores, pues era, yo qué sé, como ser Cristiano Ronaldo ahora en el fútbol, o ser Messi en el fútbol, ¿no? Pues entonces estos eran unas auténticas lumbreras que venían de todos los sitios, y esto era lo máximo que podía hacer la gente, oírles. Y Juan Egidio y Constantino Ponce de la Fuente pues se pasan a las ideas reformadas. Esto supuso una crisis, un caos importante. Por otra parte, vimos ya cómo hay una serie de personajes que están en Europa preparando ya las traducciones, trabajando con las imprentas para llegar aquí con las ideas nuevas reformadas y para traducir y preparar lo que era unas Biblias que pudieran ser hechas en castellano, que pudieran ser seguidas por todos los fieles, sin la necesidad de la dirección de lectura que hacía la Iglesia de esas obras y de sus versiones, que eran las versiones que solo estaban permitidas y aprobadas por lo que era la Iglesia católica, apostólica y romana. Entonces, los personajes que hemos recorrido también fueron Francisco de Encinas y Francisco San Román, junto a Juan Pérez de Pineda, que son los que andan por Centro Europa y los que están preparando los documentos o las publicaciones para nutrir a todos los que podían ser posibles personas que se iban
a convertir o que iban a dar un paso a la reforma dentro de todo lo que era la península. Cuando estamos viendo a estos personajes, hay un personaje que descolla sobre todos ellos, que es Juan de Valdés, que tiene una faceta como literato y tiene una faceta sobre todo como maestro espiritual. Y aquí ha sido un personaje, como he dicho muchas veces en las conferencias, que estuvo totalmente abandonado primero porque como era una persona que es condenada, tratada como hereje y aquí en la península huye a Italia, Nápoles termina siendo, aunque era un reino peninsular, dependiente de nuestra península, entonces se convierte luego en un reino ya independiente. Entonces la historia también va unida a Nápoles y aparte de ir unida a Nápoles también es un hereje en Italia. Entonces es un personaje que ha estado oculto durante muchísimos años y con él, con la creación, con la investigación y con la preparación de textos que él hace al castellano, con una manera, él es uno de los que fija el idioma castellano también como realidad de nuestra cultura. Están los 3 monjes de Sevilla, que son los más importantes, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera y Antonio del Corro, que son los que huyen del monasterio de San Isidoro del Campo en Santiponce y que acaban en Centro Europa, y Reina y Valera son los que preparan la edición de la Biblia que los protestantes y los reformados y los anglicanos mantienen hasta la realidad de nuestros días. Con eso quiero decir que todo este contexto fue el que marcó la realidad de los reformadores hispanos. Unos reformadores hispanos que tuvieron que luchar con la gran dificultad de una potentísima máquina de reprimir que era la Inquisición, por una parte, y por otra parte el control absoluto que tenía lo que era la monarquía de los Austrias, de todo lo que eran los elementos de poder para poder controlar todo lo que eran ideas que se consideraban díscolas. La represión de todos estos personajes, de los que se tuvieron que ir y de los que se quedaron, acabó con prácticamente la aniquilación de todo lo que era el movimiento reformado y los elementos que les atraía lo que era la fe de Lutero. Hay que tener en cuenta que hay una serie de personajes que son eminentemente próximos al luteranismo. No así Juan de Valdés, que Juan de Valdés es un reformado, pero es un reformado que no da un paso decidido, sí desde el espíritu y sí desde la conceptualización de las ideas luteranas, pero no hace una ruptura, porque él también muere pronto, muere en el año 1541. Entonces él es poderosamente influyente en los círculos italianos que ha creado, pero no le dio tiempo a hacer realidad y a profundizar en todo lo que eran estos principios a partir de las ideas de Lutero y de las ideas de Calvino, que están llegando y se van extendiendo por toda Europa. Estos son los datos importantes que nos aproximan a una parte del siglo XVI. El siglo XVI se puede contemplar desde muchos aspectos, desde muchas realidades, y yo he querido haceros un pequeño esbozo para que uno pudiera tener una idea. Ya vais viendo por las conferencias y por los podcasts que voy haciendo de la importancia excepcional que tuvo un personaje como Juan de Valdés, como gran parte de la historia de la Reforma en Italia y en Inglaterra y en Suiza se estructura a través de los personajes que le conocen y que forman parte de sus círculos. Esto es un elemento totalmente chocante para los que no conocíamos, que yo soy el primero que he tenido que investigar este tema, para los que no conocíamos la realidad y la importancia de Juan de Valdés. Le hemos visto rodeado por su hermano, que era uno de los hombres más influyentes del gobierno y del imperio con Carlos V. Le hemos visto rodeado de todos los que eran eclesiásticos influyentes, literatos, embajadores. Fue una realidad que ahora, un personaje que no podemos imaginarnos, uno todavía cuando va a Cuenca es una ciudad pequeña, y dice, ¿cómo puedo salir desde aquí, desde esta ciudad? Eso sí es bellísima,
¿Cómo pudo salir de esta ciudad un personaje que conmocionara de una manera tan radical a Europa con su doctrina, con sus publicaciones y con lo que fue su desarrollo humano y espiritual que atrajo a tanta gente? Muchos cuadros, muchas obras que hemos visto y que nos estamos moviendo a través de ellos, pintados por Tiziano, pintados por Sebastiano del Piombo, pintados por Miguel Ángel, tienen un pozo y una relación con este personaje tan importante que estuvo en los comienzos del siglo XVI. Pues hoy hemos recorrido alrededor del siglo XVI, vuelvo a repetir una vez más, y hemos puesto en lo que era más o menos una aproximación histórica todos estos personajes y toda esta realidad que estamos viendo de los círculos de Juan de Valdés, de círculos de diplomáticos, de eclesiásticos, de literatos y personas concretas que por su elocuencia y por sus escritos pensaron que tenía que haber una reforma. Yo creo que Juan de Valdés era partidario de que la reforma la hubiera traído el concilio de Trento, que el concilio de Trento hubiera sido como se pensaba en una primera fase, en un principio, en la mentalidad de algunos de estos reformadores que eran cardenales y que estaban acercándose a lo que iban a ser los preparativos del concilio, siempre pensaron que había que hacer un acuerdo equidistante entre los luteranos y los católicos, y que había que reconocer cosas de unos y otros tendrían que ceder también en algo. Pero la historia no fue así. Lo que se produjo fue la contrarreforma y la condena explícita y la condena real y muchas veces violenta de lo que fueron las ideas reformadas. También los otros tuvieron sus grandes fallos y sus realidades que también fueron dolorosas para los que les tocó vivir en aquella zona y ser de la otra religión. Pero con toda esta idea de todo lo que os he contado hoy, yo creo que podemos tener un poco más claro lo que fue el siglo XVI. Soy Juan Carlos González, esto es Historia con Sentido, y un día más encantado de haberoslo contado. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.